Bueno, buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángela María Ortiz Suárez y hoy voy a compartirles mi investigación sobre la expresión y la regulación de genes. Para esto es importante iniciar, bueno, introducción, por supuesto, expresión y la regulación de los genes, conclusiones y referencias bibliográficas empleadas. Ahora sí. Es importante empezar hablando del fenotipo, que se refiere a todas las características y rasgos físicos y conductuales de un organismo, es decir, todo lo que podemos ver y percibir. Y este depende de la secuencia de nucleótidos de ADN y de los genes que se expresan. ¿Por qué? Todas nuestras células tienen el mismo ADN, pero lo que permite que una mano sea una mano y no un tercer ojo es precisamente la regulación de los genes y de la regulación de la expresión de los genes, perdón. Listo. Ahora, un gen es un fragmento de ADN que sirve para codificar la información para síntesis de macromoléculas y contiene elementos necesarios para regular su transcripción. Los genes tienen una región codificante llamada exón, intercalada con una región, bueno, en realidad son varias regiones sucesivas de exones e intrones, y como decía, el intrón es una región no codificante. Sin embargo, es de vital importancia para el proceso como tal de transcripción, ya que participa en un proceso decisivo conocido como empalme, corte de empalme de ARN mensajero. Y bueno, es fundamental para la síntesis correcta de la proteína codificada por el gen. Por otra parte, un gen cuenta con una región reguladora y con una región promotora. En estas regiones están muy involucrados los factores de transcripción, pero eso lo vamos a ver en un momento. Ahora sí, la expresión de genes es el proceso mediante el cual una célula determina cuáles genes y cuáles no van a estar activos y define, como dijimos anteriormente, que una célula sea lo que es, un glóbulo rojo, una neurona, una célula muscular, una célula ósea y demás. Este tipo de regulación ocurre a nivel transcripcional, que es el más estudiado, el más conocido y donde más métodos hay. Nivel post-transcripcional, es decir, después de la transcripción del ADN, a nivel traduccional, o sea, la traducción del ARN a proteína, y a nivel post-traduccional, como es el caso de las histonas. Los métodos de regulación epigenéticos son los más estudiados. Bueno, entonces la epigenética es importante conocer, por supuesto, su concepto. Se refiere al estudio de los cambios, de la expresión de los genes que se dan sin modificación de la secuencia de ADN como tal. Esta herencia es fundamental, bueno, es hereditaria, porque define cuál va a ser el destino de los organismos multicelulares en sus diferentes etapas de desarrollo. Y los estados epigenéticos anormales pueden causar enfermedades, como también lo veremos más adelante. Una breve historia de la epigenética. Bueno, el término se inició se empleó por primera vez en 1942 a cargo del científico Conrad Waddington, y con su postulación siguieron otras, como la llevada a cabo por Nanay, que dice que el ambiente influye en la expresión genética y toda su herencia. Es decir, que cualquier cambio que se lleve a cabo será heredable a las próximas generaciones. En 1964, ya con más conocimiento en esta área, se declara como mecanismo epigenético la modificación de histonas. En 1975, la metilación de ADN se descubre como mecanismo epigenético. Ya se conocía desde hacía 30 años atrás, pero hasta esta fecha se concibe como mecanismo epigenético. En 1999 se muestra que efectivamente la herencia puede mostrarse, es heredable, perdón, y se muestra en ratones. En el 2001 se confirma este concepto y en el 2007 ya hay mucha más tecnología y mucha más investigación al respecto, por lo que se puede hablar de otros mecanismos epigenéticos como, bueno, no otros mecanismos, como se pueden ver, por ejemplo, la metilación de las histonas, que también se verá más adelante. Ahora sí, la expresión y la regulación de los genes
se puede dar por modificaciones a corto plazo o a largo plazo. Dentro de las primeras encontramos los factores de transcripción y el ARN no codificante. Los factores de transcripción son proteínas capaces de unirse, como dijimos antes, a la región promotora del gen. Ahora, secuencias cortas localizadas específicamente y pueden ser basales, activadores o represores. Los factores de transcripción basales, digamos que simplemente permiten la transcripción del gen, mientras que los activadores los amplifican, los potencian y los represores por su parte los silencian. Es importante decir que los activadores y represores se encuentran en regiones alejadas a varios pares de bases nitrogenadas del gen y, y ya, están fuera del gen, disculpen. Ahora, el ARN no codificante es precisamente eso, ARN que no se codificó en proteína, no se tradujo, no hizo nada, digamos, pero forma estructuras secundarias, estructuras diferentes que interfieren en la transcripción o en la traducción del ADN y del ARN, e incluso pueden promover la degradación del ARN mensajero por acción de exonucleasas, es decir, se interpone en el ingreso de la enzima ARN polimerasa y bueno, puede inhibir cualquiera de esos procesos. Esta es, digamos, la base, digamos, no, es la base para los siguientes mecanismos epigenéticos que contemplan justamente eso, qué tanto puede o no hacer la ARN polimerasa. Ahora, las expresiones, dentro de las expresiones, modificaciones, perdón, epigenéticas a largo plazo se encuentra, por ejemplo, la metilación del ADN. Es una técnica o un método, no. Bueno, sí, sí, digamos lo que es una técnica que dentro de los vertebrados es la única en donde la modificación ocurre propiamente en en la molécula de ADN y esta se da por la adición enzimática de un grupo metilo y ocurre en el carbono 5, número 5 de la citosina. La metilación del ADN ocurre en islas llamadas así porque son ricas, son secciones ricas en guanina y citosina que están unidas por un fosfato y causa específicamente el silenciamiento del gen. Como se dijo antes, esto es hereditable. La metilación del ADN está bastante involucrada en diferentes trastornos, por ejemplo, que se relacionan con la impronta genética, es decir, donde la información genética se expresa de una forma u otra según el progenitor, según el sexo del progenitor. Por ejemplo, un ejemplo muy estudiado es el cromosoma 15. Si el cromosoma 15 se ve afectado por alguna razón, no se codificó por completo o cualquier otra cosa, se puede presentar dos tipos de enfermedades, o el síndrome de Prader-Willi, en el caso de que el cromosoma que se expresó sea proveniente del padre, y el síndrome de Angelman si es el cromosoma proveniente de la madre. Estos trastornos se caracterizan por problemas de discapacidad y de desarrollo. La metilación del ADN, bueno, se da por acción de la ADN metiltransferasa en presencia de la adenosinmetilionina. Y bueno, es la metilación, como dijimos, de la citosina. Ahora, la expresión y regulación, perdón, otro método de expresión y regulación a largo plazo es la modificación de histonas, que producen, digamos, otro método que sería la condensación de cromatina. Perdón, el grado de la condensación. ¿Por qué? Si la cromatina está en un estado relajado, laxo, es posible que las diferentes enzimas actúen en ella, la RN polimerasa. Mientras que si es una cromatina condensada densa, pues precisamente la ARN polimerasa no podrá actuar en el ADN.
En la imagen que se puede ver que hay presencia de metilación dentro del ADN y como tal de acetilación en las histonas. La acetilación es uno de los mecanismos por el cual la cromatina se descondensa. Y si se encuentran, digamos, histonas acetiladas con ADN no metilado, se tendrá cromatina descondensada, es decir, las secciones donde se encuentren ese tipo de uniones, de mezclas, perdón, mezclas, digamos, va a traducirse en un gen expresado y el caso contrario, con histonas no acetiladas y ADN metilado, se condensará la cromatina y la expresión del gen simplemente no se realizará. Y bueno, para terminar, la epigenética es la base molecular de la regulación genética y es esencial para la activación o desactivación de los genes. Es además dinámica, cambia como respuesta a los factores internos y externos, como la nutrición, el estrés y la exposición a sustancias químicas. Tiene implicaciones en procesos tan diferentes como la diferenciación celular y la manifestación de enfermedades, y los cambios epigenéticos pueden transmitirse de una generación a otra. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado. Estas son las referencias empleadas y muchas gracias.